Bienvenidos a esta segunda parte del día de homenaje a San Tomás de Aquino en su doble centenario, un jubileo, y consideramos muy importante esto que estamos haciendo porque Tomás de Aquino ha sido siempre en todos los congresos la figura, digamos, dominante numéricamente de ponencias y también por una amplitud de temas. Entonces no podíamos pasar por alto este centenario y nos pareció que era muy importante poner un día exclusivamente para esto. Ahora, en este día tenemos diferentes cosas. Una de las cosas que nos interesa es anunciar actividades que otras instituciones están haciendo acerca de los estudios de Tomás de Aquino. Esta mañana, el padre Rafael Cúrzulo nos hizo el informe del jubileo que está haciendo la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de la Orden Dominicos de la Argentina durante todo este año, en todas sus facultades y en todas sus actividades. Y ahora vamos a iniciar esta segunda parte con la exposición de José Ignacio Sarañana, que ha hecho toda su carrera importantísima, más que conocido, no necesito presentarlo, para los medievalistas, en la Universidad de Navarra, y nos va a exponer precisamente sobre un proyecto muy importante de la Universidad de Navarra. Así que, adelante, estamos, por supuesto, atrasados 15 minutos, pero lo vamos a ir recuperando, nadie va a perder su tiempo. Tenemos media hora para escuchar, preguntar y comentar a José Ignacio el proyecto de la Universidad de Navarra que está en plena ejecución. Adelante, José Ignacio, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Celina Lertora. No sé si mi voz llega con claridad a ustedes o no. Llega bien, me imagino. Dígame alguna cosa para que... Se escucha muy bien. Sí, si no me acercaría más a los micrófonos. Bueno, ante todo, es un honor para mí poder intervenir en este 19 Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, en un tema sobre Tomás de Aquino, precisamente como se acaba de decir ahora, en el triple año jubilar, porque son 3 años, el año 23, el 24 y el 25. Canonización, fallecimiento y nacimiento. Yo no he podido ganar el jubileo todavía, espero poder asistir aún. No sé muy bien cuáles son las condiciones para ganarlo. A lo mejor participar en este congreso ya permite ganar el jubileo, no lo sé. Bueno, el proyecto que inició hace muchos años el doctor José Ramón Villar, que falleció prematuramente el año 2021, que consiste en una edición traducida, anotada y presentada con unos prólogos a cada uno de los comentarios que Tomás de Aquino hace a las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo, comentadas por San Tomás, son todas ellas el Corpus Paulino, 14 cartas. No todas son directamente de su mano, hay algunas que son dictadas en régimen de clase o a sus secretarios y después corregidas por él. Otros trozos son añadidos de sus secretarios después de haber oído sus comentarios, y otros son composiciones posteriores. Por lo tanto, tienen distinto valor desde el punto de vista teológico, ¿no? Yo voy a referirme en concreto a la epístola a los romanos,
que en sus primeros 8 capítulos son de su propia mano. El resto es género reportaceo, ¿no? Esta carta a Romanos y en general todo el Corpus Paulino parece, según los mejores estudiosos, que son Weishaupt y Domenico Torrell, el padre Torrell, pertenecen probablemente al último momento de la vida de Tomás de Aquino, es decir, en los años finales, quizá el momento final de su segunda regencia de París, y es muy posible incluso que hayan sido dictados en el periodo napolitano, que es el que antecede inmediatamente a su muerte. Bueno, son unos comentarios riquísimos, porque, y refiriéndome en concreto a San Pablo, porque Tomás de Aquino aborda con gran libertad, y ya sin la libertad que da los años y la experiencia adquirida, y sobre todo, continuando con este paréntesis, la experiencia adquirida durante su segunda regencia, en la cual él actuó, se dio cuenta del terrible debate doctrinal que se cernía sobre la Universidad de París y los peligros que tenían tanto unas como otras posiciones, e incluso advirtió los problemas que podían presentar sus propias soluciones doctrinales. Bueno, esto se aprecia en el comentario a Romanos, del que voy a decir algunas cosas en el poco rato que se me ha concedido. Hay que pensar, como dice la hoja que se ha distribuido a los asistentes, que el comentario transcrito en Word a un espacio con las notas a pie de página son 383 folios, a los cuales hay que añadir, que así se va a hacer en el primer volumen de edición de este corpus, el comentario a Gálatas, que serán 155 folios, sumados a los prólogos que yo voy a poner. El prólogo a Romanos que yo antecedo son 16 folios Word muy apretados, y me estoy conteniendo, ¿no? Porque si no escribiría otra vez el comentario al comentario y así llegaríamos al infinito, ¿no? Todo estos dos textos paulinos, con sus respectivos comentarios escritos de mi mano, van con un estudio preliminar anterior hecho por la profesora Elizabeth Reinhardt, también de la Universidad de Navarra, que estudia el género que usa Santo Tomás, su estilo en concreto y las ediciones que ha tenido, en fin, y todas estas cosas de tipo historiográfico que siempre son tan útiles. Bueno, vamos ya al comentario de Romanos. En el comentario de Romanos, bueno, primero de todo, Tomás de Aquino pone, antes de empezar el comentario de Romanos, pone un prólogo general. Un prólogo general que es bastante breve, en el que, sobre todo, intenta justificar, siempre al hilo de las palabras de San Pablo, que San Pablo reúne dos condiciones. La primera de ellas es que San Pablo es un vaso de elección de Dios, muy especial. Y el segundo, que reúne el título de apóstol en sentido propio, ¿no? Bueno, este tema lleva a Aquino a unas grandes especulaciones sobre lo que significa qué significa ser vaso de elección. Y en la segunda parte, cuando habla de Pablo como apóstol de Jesucristo, es obvio que no es apóstol en sentido propio como lo son los 12 apóstoles o los 11, pero sí reúne las tres condiciones que los apóstoles deben reunir para ser considerados tales. Las tres condiciones son primera,
andado en ser testigo de la vida de Cristo, de sus hechos y dichos, especialmente del Cristo pospascual. La segunda condición es haberse sido, como es obvio, por lo que acabo de decir, testigos de su resurrección. Y la tercera condición es haber recibido el mandato de ser enviados a predicar por Cristo, ¿no? Bueno, San Pablo no ha sido testigo de la vida de Cristo, y aquí tenemos la primera dificultad, porque se convierte, según las dataciones, las más probables, entre el 33 y el 35. Y Cristo murió en una fecha ya muy segura, en la cruz, el año 30 de nuestra era, el 15 de Nisan, primer plenilunio de primavera. Aquel año cayó con toda probabilidad el día 6 o 7 de abril, según nuestro calendario, ¿no? Por lo tanto, San Pablo, cuando Cristo muere en la cruz, todavía no era cristiano, no lo conoce después de la resurrección directamente. Sin embargo, San Pablo narra 3 veces, en 2 están recogidas en los Hechos de los Apóstoles y la tercera aparece en la Epístola a los Gálatas, si no recuerdo mal en este momento, narra que ha visto hay que tomarlo aquí entre comillas, ha visto a Cristo y que ha recibido de Cristo una revelación especial. Hasta ahora, los exegetas, cuando estudian este pasaje de la revelación especial, y por las palabras que emplea San Pablo en otros lugares, estoy oyendo una voz de fondo que no sé a quién se refiere, quizá a mí mismo, que el eco, no lo sé. Bueno, en todo caso, cuando los exegetas, cuando hablan de esta revelación especial, suelen ofrecer una perspectiva que yo diría minimalista. Tomás de Aquino se da cuenta, por supuesto con mayor perspectiva que el que aquí está hablando, y 700 años antes del que está hablando, se da cuenta de que cuando San Pablo dice que tiene un mensaje especial que transmitir de Cristo, no se refiere al mensaje que podríamos llamar convencional o habitual que transmiten los demás apóstoles. Los exegetas han pensado que este mensaje está ligado a la misión apostólica que le ha correspondido a San Pablo, que es llevar el Evangelio a la iglesia de los gentiles. Pero esto no es suficiente, porque también San Pedro ha sido llamado a llevar el Evangelio a la iglesia de los gentiles, incluso antes que el mismo Pablo. Como se sabe, si se lee cronológicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, se advierte que la visita a la casa de Cornelio por parte de San Pedro es anterior a la conversión de San Pablo. Por lo tanto, no se trata de la misión a los gentiles, la misión, la revelación particular que le corresponde a San Pablo, ni se trata tampoco de la predicación habitual, sino que tiene algo de especial. Y este algo de especial lo está rodeando continuamente Tomás de Aquino, y él llega a unas conclusiones que para mí son unas conclusiones muy sorprendentes, ¿no? Los misterios escondidos desde siempre en el arcano de la Trinidad. Más o menos así son las palabras que dice San Pablo y que Santo Tomás desarrolla, ¿no? Desarrolla más. Es decir, que Tomás de Aquino advierte que a San Pablo le ha correspondido, esto se ve leyendo comentarios romanos y después las cartas posteriores, sobre todo Colosenses, también comentada por él, a San Pablo le ha correspondido una especial penetración en el misterio
del Verbo encarnado. Esto en el comentario a Santo Tomás, de Santo Tomás a Romanos, aparece de una manera discreta. Santo Tomás, en su comentario, emplea habitualmente la Vulgata de San Jerónimo, ¿no? En las variantes que corrían en la época de Tomás de Aquino, ¿no? Pero echa mano de vez en cuando del texto griego. Es verdad que los tomistas o los historiadores del pensamiento de Tomás de Aquino insisten en que Tomás de Aquino no sabía griego. Bueno, esto es verdad hasta cierto punto. No hablaba con fluidez el griego, obviamente, pero conocía suficientemente bien el griego, o al menos tenía asesores que le instruían el griego, e incluso en el hebreo, para poder distinguir qué expresaban el texto hebreo, que es posterior, que es la Masora, el hebreo, el griego, que es el más antiguo que poseemos, que es la 70, y, por supuesto, la Vulgata. En este pasaje, Duda, hay un momento determinado que yo subrayo especialmente en la introducción, en el cual Santo Tomás, al comentar Romanos 1:4, estamos muy al principio, Romanos 1:4, duda si seguir la versión de la Vulgata o la versión de la 70. Y finalmente se inclina por la versión de la Vulgata, porque la versión de la Vulgata le ofrece un término que le permite desarrollar una cuestión de altísima profundidad teológica. Esta cuestión es la difícil cuestión de la predestinación de Jesucristo. En el texto de la 70, que es el que emplea Orígenes, y además Tomás de Aquino hace referencia expresamente a la exégesis de Orígenes sobre la 70, allí la cuestión de la predestinación de Jesucristo es obviada, es dejada de lado. Santo Tomás, sin embargo, entra en ella, ¿no? Y entra en ella en unos términos que producen un poco de escalofrío, pero que por otra parte son tremendamente modernos. Tanto es así que ha sido una de las cuestiones más debatidas por la Comisión Teológica Internacional en la época grande de la Comisión Teológica Internacional, que son los años en que esta comisión fue presidida directamente por Joseph Ratzinger, es decir, entre el año 81 y el año, no me acuerdo, fue el 89 o el 90, en que él ya dejó, o 92, perdón, o 2001, 2002, en que él ya la dejó por otros ministerios más importantes y sobre todo por acceder al ministerio petrino, ¿no? Fíjense lo que dice la Comisión Teológica Internacional al respecto de la predestinación de Cristo. Y yo estoy convencido, esto quedará probado en el momento que se publique el texto del que estoy hablando, tanto mi presentación como el propio comentario de Tomás de Aquino y las notas que vienen de página. Fíjense lo que dice la Comisión Teológica, que entiendo que también fue intuido por Tomás de Aquino. Leo de la Comisión Teológica. Entre el Hijo en la vida eterna de Dios y el Hijo en la historia terrestre de Jesús, se da una íntima correspondencia, más aún, una identidad real, que se nutre con la unidad y comunión filial de Jesucristo con Dios Padre. La preexistencia de Jesucristo, claro, aquí es fasten your belts, ¿no? Es decir, que belts, átense los cinturones de seguridad porque podemos marearnos, ¿no? Pero fíjense lo que dice, la preexistencia de Jesucristo debe entenderse también desde la historia de Jesucristo y sobre todo desde su consumación en el acontecimiento pascual. La preexistencia de Jesucristo coeterna, si se considera en su movimiento descendente y como desde arriba,
se miraba ya desde los comienzos, y desde los comienzos, aquí la Comisión Teológica Internacional no dice si son los comienzos, la predicación de San Pablo, o los comienzos, los principios, los primeros momentos de la revelación escrita. Se contemplaba ya, se miraba ya desde los comienzos, también en relación con la comunicación y donación de Jesucristo por la vida del mundo. Es decir, que hay una relación inseparable entre la proexistencia y la preexistencia de Jesucristo. Esta relación tiene su raíz en la filiación eterna de Jesucristo y se constituye mediante el concepto bíblico de misión. La donación para nosotros y por todos los hombres solo salva si brota de Dios, es decir, del Hijo preexistente del Padre, lo cual demuestra de nuevo la índole soteriológica de la preexistencia. Bien, estos términos, tal como acabo de leer ahora, y ustedes han dicho que es un anacronismo, no es tan anacronismo a mi modo de entender. Ese texto que acabo de leer, que es del año 1981, de la Comisión Teológica Internacional, responden a algo que se prueba con la edición que se hará en su momento, a una intuición que ya tenía Tomás de Aquino, que le llevó a obviar la traducción griega, perdón, no es traducción, en este caso sería el original griego del Nuevo Testamento, que no está en la 70 en este caso, sino directamente en el texto del Nuevo Testamento, tal como fue recogido por la primitiva Iglesia a partir del año 70 en adelante. No está expresamente formulado, pero sí intuido por Tomás de Aquino, y yo pienso que responde a una actitud muy curiosa de Tomás de Aquino, que es que en algunas ocasiones él no osa dar el paso definitivo a lo que está pensando por miedo al contexto en el cual se desenvuelve, y detiene su razonamiento a tiempo, dejando que cada uno piense lo que quiera después. Esto se nota en esta cuestión de la predestinación. Bien, hay otros momentos muy interesantes, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino se enfrenta a Romanos 1:17, el famoso ex fide infidem de la Vulgata, que tanto dio que cavilar a Lutero, ¿no? Es muy interesante la exégesis que hace Tomás de Aquino a este punto, que si se hubiera conocido mejor en su momento, y sobre todo si Martín Lutero lo hubiera conocido, quizá no habría hecho la interpretación que nos ha dejado en su curso del año 1516, que dio lugar al tema de la doble justificación. Hay detrás también de todo esto una cuestión metafísica que flota, aparece en catalán, que es la lengua que me manejo yo ahora más, sura, del corcho, el corcho flota, ¿no? El suro, el corcho, ¿no? Flota, ¿no? Y es que para Tomás de Aquino no son necesarios nunca dos momentos para que Dios produzca su efecto, sino que basta en un solo momento. Trasladado al tema, Dios no tiene primero que sanar y después elevar, sino que sana y eleva en una única acción, si así se puede hablar. Y por tanto, obvia todo el tema de la doble justificación, que fue la salida que tuvo Lutero algunos años después por haber rechazado o quizá no haber conocido suficientemente el tema de Tomás de Aquino. Podríamos seguir ya ilustrando el tema, pero yo creo que he consumido ya mi tiempo, y además les podría, simplemente son pequeñas muestras de lo que yo he oído, de piedras preciosas escondidas en un fárrago a veces un poco del estilo de la época, con muchos pros y contras y muchas imágenes retóricas, que era el género del siglo XIII, pero sabiendo bucear, uno advierte que mucho de lo auténtico del pensamiento de Tomás subyace detrás
de estos comentarios exegéticos en los cuales él se desenvolvía con gran libertad y dejaba que su vis creativa volara altísimo. Y aquí me detengo, querida doctora Celina Lertora, y ya no sigo más porque empiezo a sudar, porque aquí estamos a una temperatura altísima, no sé si tanto como Buenos Aires, pero casi, ¿no? Y estamos a 28 grados. Gracias, Celina, y nada más. ¿Y ahora qué hago? Gracias por esta exposición, no solamente del proyecto, sino también de contenido. Tenemos unos poquitos minutos, unos 2, 3 minutos para alguna pregunta, comentario, tanto de los que están presentes como de los virtuales. Bueno, aquí veo en la pantalla unos cuantos colegas. A ver, ¿hay alguien que quiera comentar en la sala, hacer alguna pregunta? Bueno, si no, de los que están conectados, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Yo creo que tienen que esperar a que salga el primer volumen y después armarse de paciencia. Probablemente sí, hay una pregunta. A ver, por favor, se acerca para que salga en cámara y en sonido. El padre. Sí, sobre todo porque oigo tu voz entrecortada, Celina. Aquí tenemos un colega de la Orden de Santo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos hemos visto ya en alguna oportunidad allá. Quería preguntarle, bueno, me alegra muchísimo este proyecto, lo vamos a esperar con mucha ansiedad, y lo que quería preguntarle es simplemente una cosa muy puntual, que es esta autenticidad de los 8 primeros capítulos, ¿no es cierto?, de la Carta a los Romanos, y un interés personal mío acerca del resto de los capítulos donde habría una manifestación, una expresión, ¿no es cierto?, o una prolongación también de la enseñanza de Jesucristo sobre la ley nueva. Perdón, no he entendido lo último, que dígame. En los capítulos siguientes, del capítulo 12 al capítulo 15 de la Carta a los Romanos, sí, ¿no es cierto?, habría una condensación de la enseñanza de Jesucristo acerca de la ley nueva, transmitida por San Pablo, por supuesto. Sí. ¿Esos textos también saldrían publicados? Sí, vamos a publicarlo todo, es decir, que todo, tal como está. Es decir, que nuestra labor no es nuestra labor, digo nuestra porque yo soy el último de la cola, porque me he encontrado con todo un equipo que ha intervenido antes, pero este equipo anterior, que son fundamentalmente latinistas, por eso ha habido que corregir la traducción, porque la traducción latina literal a veces no es la traducción teológica. La traducción es completa de todo el corpus, incluso de las partes que son menos probables suyas.